8:50. Bueno, ya les contábamos del asesinato del cabo primero Daniel Palma después de haber recibido disparos durante este procedimiento policial en Santiago, en un contexto donde la agenda política está enfocada precisamente en materias de seguridad desde el asesinato de la sargento Rita Olivares hace algunos días. Y todo esto con la acelerada promulgación de una serie de proyectos, entre ellos la ley Nain Retamal, por ejemplo, justamente el día de ayer. Exacto, vamos a hablar con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, a esta hora. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, primero, conocer su reacción de lo ocurrido anoche, que claramente conmociona, diputada, porque es el tercer carabinero en 3 semanas, en medio de, además, una aceleración de la última semana de proyectos de ley en materia de seguridad. Yo creo que un hecho desolador, creo que a todos nos tiene muy conmocionados. Creo que es un ánimo que además nos recuerda el reciente fallecimiento de la sargenta Rita Olivares, algo que luta no solamente a la institución de Carabineros, sino que creo que a todo el país, que reafirma la idea de que tenemos que buscar medidas efectivas para proteger a la institución de Carabineros, que Carabineros es fundamental para el resguardo del orden público, pero también para cuidarnos frente al crimen organizado, para cuidarnos frente a la delincuencia, y que eso requiere de un diálogo con altura de miras, de una conversación de Estado, de la unidad de todos los poderes del Estado y de la unidad diputada? También de todos los sectores políticos para poder sacar adelante lo que hoy día necesitamos como país. Sí, ¿qué significa eso específicamente, diputada, ese diálogo de todos los actores? Bueno, primero algo muy concreto, que es lo que ha convocado, que es a lo que ha convocado la ministra vocera de Gobierno y la ministra del Interior. A la moneda durante el día concurrirán representantes de diversos organismos y poderes del Estado a manifestar cada una, digamos, no solamente de las voluntades, sino que también de las propuestas desde las diversas instituciones para combatir la situación o la ola de violencia que estamos viviendo en nuestro país, que creo que es una tarea fundamental. Ya lo decían las ministras, no alcanza con la sola voluntad de gobierno o con el solo Parlamento para hacer eso. La voluntad, por supuesto, desde la Cámara de Diputados y Diputadas, desde el Senado, representados, nuestros presidentes, va a estar también para avanzar en una agenda legislativa que continúe robusteciéndose a propósito de los proyectos que se aprobaron durante estas semanas, pero también nuevos proyectos que contribuyan a, insisto, a avanzar en mayor protección de la institución de Carabineros, mejoramiento del equipamiento y control de armas, que es algo que hoy día me parece fundamental de cara a los recientes antecedentes, pero también de cara a la crisis que tenemos en materia de seguridad hace ya bastante tiempo. Pero uno se pregunta también si es posible tener una respuesta rápida de parte del gobierno primero y de todos los actores del Estado luego también, para tratar de generar cambios concretos y específicos en terreno, sobre todo donde están los carabineros. Ya no solo señales políticas, como puede haber sido avanzar aceleradamente en la agenda de seguridad, sino más bien cambios efectivos. ¿Es posible alcanzar eso realmente? Yo espero y creo que sí. Digamos, creo que tenemos que trabajar en un diálogo de corto, mediano y largo plazo, y que algunas medidas inmediatas, de hecho, en la bancada del Frente Amplio discutíamos hoy día cómo podemos oficiar para conocer el estado actual del equipamiento en las diversas comunas de nuestro país, de modo de contribuir a un mejoramiento inmediato del equipamiento de las policías. Digamos, creo que es uno de los ejes fundamentales. Con mucho gusto hoy día leía las propuestas de el ex coronel Daniel Soto, que también hacía referencia a cómo podemos avanzar en mejor equipamiento, en mejor formación y en mejor registro de armas, sobre todo del tipo de armas de alto calibre que se está utilizando hoy día. Esas son medidas administrativas en las cuales podríamos avanzar en lo inmediato. Los presupuestos ya están aprobados dentro de la ley de presupuesto, un aumento además histórico en materia de seguridad, con un aumento del 4,4% propuesto, empujado por el gobierno, que creo que hoy día tiene que llevarse a la práctica. El gobierno también anunciaba algunas medidas de refuerzo de intervención en barrios críticos en la región metropolitana, por ejemplo. Las intervenciones que ya se han hecho hasta ahora han permitido reducir entre un 21 y un 44%, si no me equivoco, los hechos delictuales en distintos barrios críticos de la capital. Por tanto, me parece una medida acertada y creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea. También esta semana que termina se conversó, se debatió muchísimo sobre todo la ley Nain, que es esta ley que se fusionó, Nain Retamal, y usted fue una de las que votó en contra. En este contexto, ¿se va a promulgar, o ya se ha anunciado, entre otras de las iniciativas que salieron del Congreso en los últimos días? En este contexto, ¿usted hubiese votado nuevamente en contra y qué le parece que se promulgue prontamente? Hoy día, de hecho, ya según anunciaron las autoridades.
creo que estas no son cosas en las que uno deba cambiar de opinión porque se, digamos, refuerzan en convicciones. Creo que el gobierno logró mejorar muchísimo el proyecto de cómo venía originalmente, sobre todo del Senado, donde se avanzó en una discusión que a mí me parece completamente aberrante en términos no solamente de derechos humanos o de democracia, sino que también en términos de cómo se avanzan medidas efectivas para proteger a la policía. Yo sigo pensando que el aumento de penas no va a hacer que hayan menos delitos. De hecho, sigo pensando que la ley Naín no hubiese protegido al cabo Naín de haber sido asesinado, o que la sargento Rita Olivares, o que el cabo fallecido Daniel Palma, tampoco hubiese sido protegido por esta legislación. Entonces, creo que sí, tenemos que avanzar en un debate más de fondo respecto de estas medidas. Creo que efectivamente hoy día tenemos un hoyo profundo, digamos, en la formación de carabineros y en el equipamiento de carabineros, que sí es lo que evita la comisión de este tipo de asesinatos, junto con el control de armas. ¿Cuál es su mayor que sacar del crimen organizado y de los delincuentes de nuestro país? ¿Cuál es su mayor aprensión quizás con esta ley en particular? La desprotección en la que queda Carabineros en términos de dar una señal política muy clara de resguardo, pero no necesariamente una señal práctica de protección. Cuando se toman medidas como el mero aumento de penas o el cambio en la determinación de la pena o el acceso a salidas alternativas a la pena de privación de libertad para delincuentes, no necesariamente eso se transforma en un factor disuasivo para que delincuentes sumamente violentos dejen de cometer este tipo de delitos. Entonces se dice, por un lado, bueno, estamos avanzando en protección, pero esas medidas de protección no son efectivas. Entonces se genera un vacío en términos de la capacidad del sistema democrático de realmente poder responder a las necesidades, y eso a mí me parece algo sumamente peligroso en términos de la protección de Carabineros y en términos de la protección de la ciudadanía. Yo te sigo pensando que la legítima defensa privilegiada que se estableció en el proyecto no da garantías de acceso a la justicia, no para narcotraficantes o delincuentes, sino que para vecinos, para ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, esa ley ya fue aprobada, hoy día no tenemos más vías de mejoramiento. La vía del Tribunal Constitucional se cierra a propósito de la promulgación que decía hacer el gobierno, y por tanto lo que nos queda es concentrarnos en otras iniciativas que vayan dirigidas a mejorar el equipamiento, Diputada, que vayan dirigidas a mejores recursos, que vayan dirigidas a mejores procedimientos para efectivamente poder proteger la institución de Carabineros, junto con, insisto, el control de armas para sacar las armas de ahí donde se están cometiendo delitos. Diputada, ¿ustedes no van a ir al Tribunal Constitucional entonces? En la práctica no se puede, digamos. La alternativa de ir al Tribunal Constitucional se abre 5 días después de despachada la ley y antes siempre de la promulgación de la ley. Entonces, el gobierno ha decidido promulgar una serie de medidas durante el día de hoy, lo que descarta la alternativa del Tribunal Constitucional. Está bien, pero y por tanto pone el foco en cómo avanzamos en otras medidas legislativas. De acuerdo, pero ustedes no van a ir al tribunal porque el gobierno, su gobierno, digamos, ¿no?, decide promulgar la ley más rápido, pero si no lo hubieran hecho, ¿hubieran ido al Tribunal Constitucional igual? Yo creo que es una reflexión que hubiésemos tenido que tener. Ahora, yo sigo pensando, no he cambiado mi opinión de ayer a hoy día respecto a la inconstitucionalidad de la normativa de la ley Naín Retamal, y creo que de algunas normativas de la ley Naín Retamal. Por tanto, frente a una inconstitucionalidad, el deber que creo todos tenemos cuando hacemos política de manera responsable es efectivamente llevarla al Tribunal Constitucional para que exista un pronunciamiento, y sobre todo para que no se le mienta a la ciudadanía. Cuando se dicen que se van a aplicar normas que en la práctica no se van a aplicar porque van a ser declaradas en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, van a ser declaradas inconstitucionales en cada uno de los procedimientos, lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es una mentira. Diputada, y vamos a poner en vigencia una norma que luego no va a poder ser aplicada en ningún caso. Pero me llama mucho la atención su análisis, porque eso significa que el gobierno está empujando una norma que, a su juicio, es inconstitucional y que además sería una suerte de engaño hacia la ciudadanía porque va a terminar siendo letra muerta. ¿Eso es lo que plantea usted? El gobierno logró generar un acuerdo tremendo en una normativa Claro, que no es del Ejecutivo, que fue empujado por el sector de al frente, de hecho, logró mejorar en muchos puntos del acuerdo, puntos que yo felicito. ¿Cuáles, por ejemplo? Hoy efectivamente creo que se entrega mejor protección a Carabineros cuando se hace responsable a quienes agreden a Carabineros, no solamente en términos de quienes los agreden en ejercicio de sus funciones, sino que también en razón de su cargo. Eso es un avance. Es un avance también que, por ejemplo, a Carabineros de Chile tenga la obligación el Estado de proveerles de implementación y formación. Eso también es un avance de la ley Naín Retamal. Lo que no es un avance de la ley Naín Retamal es la legítima defensa privilegiada, y respecto de ella y otras normativas, como por ejemplo el acceso a penas sustitutivas o un establecimiento diferenciado de la pena, son medidas
a mi juicio inconstitucionales, respecto a las cuales se debiese pronunciar el tribunal, que forman parte también del proyecto y que hoy día no vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por la imposibilidad de la promulgación. Pero a mi juicio, en cada uno de los procedimientos van a ser inaplicables por inconstitucionalidad. Y cuando la defiende el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Toá, y además cuando habla de trabajar todos unidos, cuando lo que se necesita, decía, es conciliar desde todos los sectores políticos. Aquí, ¿dónde entonces se camina hacia allá para lo que señalaba esta mañana la ministra Toá? Creo que se camina con una conversación de Estado, ¿Qué significa eso? Una conversación de Estado significa una conversación que no mira solamente el corto plazo, sino que mira también el mediano y largo plazo, con medidas hoy, pero también con medidas efectivas mañana. Una conversación donde un sector u otro no busca sacar provecho político, sino que encontrar soluciones reales al problema real que tienen las poblaciones y nuestros vecinos y vecinas a lo largo de todo el país. Una conversación de Estado es aquella que se da con profundidad y altura de miras. ¿Creo yo que haya habido una conversación de Estado hasta ahora en materia de seguridad? Me parece que no. ¿Creo yo que debe haber una conversación de Estado en materia de seguridad? Sí, y a eso hemos invitado a la oposición y esperamos también el oficialismo esté a la altura. Pero, diputada, uno queda con la impresión de que aquí hay una visión bien distinta respecto a cómo enfrentar el problema por parte del gobierno y al menos un sector del conglomerado de gobierno, de Apruebo Dignidad fundamentalmente. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de generar acuerdos dentro de los marcos de mayorías y falta de mayorías parlamentarias que tienen en la Cámara y en el Senado. Creo que en ese sentido logró un muy buen acuerdo en el Senado que mejoraba el proyecto sustantivamente en algunas áreas. ¿Eso deja el proyecto sin ninguna falencia? No. Si el proyecto hubiese sido el Ejecutivo, probablemente no tendría las falencias que hoy día tiene. Eso hace que dejemos de buscar recurrir al Tribunal Constitucional cuando creemos que una norma es inconstitucional, tampoco. Eso impide que saludemos el esfuerzo del Ejecutivo en términos de la capacidad de haber alcanzado acuerdos, tampoco. Creo que el Ejecutivo cumple con su rol y creo que nosotros como parlamentarios y parlamentarias también cumplimos con el nuestro. Pero hay señales evidentes, ¿no?, de diferencia y al interior con la propia ministra del Interior que intenta dar o llamar a todo lo contrario y de su propia fila, me refiero, uno se imagina. Todos estamos llamando a tener hoy día una conversación de Estado y puedo reiterar que me parece o cómo debiese medirse esa conversación de Estado. Vamos a tener en esa conversación de Estado posiciones diferentes con la oposición y el oficialismo, por cierto, tenemos que ser capaces de ponernos por sobre esas posiciones diferentes y encontrar aquello en lo que sí tenemos acuerdo. ¿En qué tenemos acuerdo? Tenemos acuerdo en sacar muy rápidamente, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, un elemento fundamental a la hora de dotar de una buena institucionalidad a el control del orden público o el control de la delincuencia, digamos, y el crimen organizado en nuestro país. Yo hubiese esperado que tuviéramos acuerdo en la ley contra el crimen organizado, en la política nacional contra el crimen organizado. Lamentablemente ya está en el Tribunal Constitucional por el requerimiento de la oposición. Creo que vamos a tener acuerdo en cómo mantenemos y aumentamos la dotación de policías, el equipamiento para policías o la formación para policías. Creo que es algo en lo que tenemos que continuar avanzando. Espero que tengamos acuerdo en la mayor contratación de fiscales. Lo que necesitan las personas es que un delincuente cuando se va detenido, quede detenido y se produzca una investigación a la altura de lo que espera la ciudadanía y para eso necesitamos contratar más fiscales en nuestro país. Creo que vamos a tener acuerdo respecto a las políticas preventivas, de la recuperación de espacios públicos. Entonces, hay espacio en el cual generar acuerdos y buscar el acuerdo por sobre el gallito político o por sobre el rédito político individual de cada coalición. Y yo espero que entendiendo el momento de crisis que vivimos como país, de crisis que viven nuestras instituciones como Carabineros de Chile o la crisis que viven nuestros vecinos, podamos salir adelante con eso. Bien, diputada Pérez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nos vemos, un abrazo. Que tenga buen día. Chao.